En el libro Primera de los Corintios, capítulo número 6. Ya casi vamos a la mitad. Pero Dios ha querido hablarnos de miles de formas. Y en esta hora lo hace de una manera muy especial. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor. Rogándote, Dios, que te glorifiques en gran manera, que obres, Señor, en los corazones, que seas tú, oh Dios, derramando bendiciones abundantes en nuestras vidas, hablándonos a tiempo y fuera de tiempo, y añadiendo cada día los que han de ser salvos. Te ruego, Señor, en esta hora que toques los corazones y que tu palabra, Señor, fluya en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora en que Dios habla a nuestras vidas, desde ya le voy a pedir que ponga un poco de atención, por cuanto la palabra de Dios es grande, eficaz, es viva y es más cortante que una espada de doble filo. Y así como está diseñada por el Señor para darte salvación y vida eterna, también está diseñada para hacer condenación a aquellos
que no se sujetan a la palabra de Dios. La semana recién pasada hablábamos acerca de un escándalo sexual, de un escándalo que aún a los mismos corintios los había puesto a temblar, por cuanto el caso rebasaba la inmoralidad, a pesar de que los corintios eran muy dados a tener mucha influencia sexual en medio de su pueblo. Pero este caso había desbordado en su inmoralidad y no había agradado y había escandalizado a medio mundo. E igual Pablo había tenido que tomar cartas en el asunto, y a pesar de que la pareja, porque se hablaba de un joven que tenía relaciones sexuales con la madre, o mejor dicho, con la esposa de su padre, a tal grado que se cometía un acto de incestación. Y Pablo había tenido que exhortar y ordenar que ese perverso, como dice la Escritura, fuera entregado en manos de Satanás. Ahora, cuando vemos este capítulo 6, vemos que hay otro escándalo y hay otra situación que también escandaliza a los corintios, pero más aún al apóstol Pablo, por cuanto hay pleitos en medio de la iglesia, hermanos discutiendo entre sí, pleiteando entre sí, yendo hacia las cortes paganas para que mediaran en el asunto y para que pusieran orden entre las dos personas. Y a Pablo le extrañaba a tal grado y preguntaba: ¿no hay acaso entre vosotros sabios para que puedan mediar entre estas discusiones, entre estos pleitos entre hermanos? Es más, decía Pablo, no deben de haber pleitos entre hermanos, porque esa es ya una falta grave delante de Dios. Y Pablo se extrañaba de ver que una iglesia que había vivido experiencias fuertes, graves, una iglesia que había sido comprada en la sangre del Cordero, pero todos sus miembros tenían un pasado oscuro, una situación grave que habían vivido y que los tenía en pecado. Pero ambos estaban pleiteando y estos llevaban sus discusiones hacia personas ajenas, fuera de la iglesia cristiana. Pablo dice en la palabra de Dios, exhorta a que nosotros no debemos de andar en juicios ni pleiteando en cortes. Y esto no porque tengamos de menos las cortes terrenales, o porque nosotros consideremos que las cortes terrenales son corruptas. No, no es eso lo que Pablo está diciendo, ni tampoco el hecho de que nosotros debamos de violentar lo que son las leyes sobre la tierra, que en ninguna manera también puede ser, porque violenta la palabra de Dios cuando dice que nosotros debemos de someternos a toda autoridad sobre la tierra, porque toda autoridad sobre la tierra viene por Dios. No es eso lo que Pablo está diciendo, sino el hecho de que dos mandamientos han sido dados para los hombres. Uno, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo le amo a usted, ¿cómo voy a estar con usted pleiteando?
Si yo le amo a usted, ¿cómo voy a estarlo llamando a juicio? Y más aún en una corte pagana o en una corte mundana. Cuando todos los casos de inconformidad en medio de la iglesia debieran de ser discutidos por personas sabias puestas por Dios, por el ancianazgo, por el pastorado, para que sean diluidos sabiamente y haya edificación en medio de la iglesia. Pablo, como repito, se escandalizaba y a tal grado que aún Pablo hacía observaciones y decía: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el verso 3 decía: ¿no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles? Porque esa es una potestad que Dios le ha otorgado a los santos, por cuanto fueron comprados en justo precio en la cruz del Calvario y han sido santificados en la sangre de Cristo, y Dios les ha otorgado tal acción. Sin embargo, la iglesia corintia parece que había pasado desapercibido eso, a tal grado entonces que Pablo tiene que verse en la necesidad de exhortarles y decirles que deben de cambiar el curso de las cosas. Es más, Pablo hace ver el hecho de que nosotros debiéramos de soportar los agravios. Dice el apóstol que nosotros debemos de soportar el agravio entre las personas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ay Dios, a un hermano se le hace una letra y le hace a uno un abecedario, porque se gastan una, cuando la Biblia nos muestra el mayor ejemplo de mansedumbre que ha habido sobre la tierra, y es en la parte misma de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor hubiese actuado como uno de nosotros, no hubiese habido salvación. Porque todos aquellos que quisieron levantarle la mano al Maestro, o mejor aún, todos aquellos que le levantaron la mano al Maestro, hubieran sufrido las consecuencias. El mismo Señor le dijo a Pedro cuando Pedro le cortó la oreja a aquel soldado: ¿no sabéis que el que a hierro mata, a hierro muere? Y agarró la oreja y se la pegó a aquel soldado que estaba cumpliendo con su deber, porque el Señor era obediente a la ley. Pero cuando vemos ahora la iglesia peleando, la iglesia discutiendo, eso acá entre hermanos, y si vieran afuera congregaciones con congregaciones peleando, eso está peor todavía. Cuando la sangre de Cristo compró a la una y la sangre de Cristo compró a la otra, no hay diferencia entre una y otra, excepto por errores doctrinales que en su momento pueden ser corregidos. Pablo a estas alturas también nos muestra en los versos más abajo, del 9 al 11, una posición de Dios para nuestras vidas con relación a la salvación. Porque así como nosotros estábamos destituidos de gloria de Dios por cuanto éramos pecadores y por cuanto nuestras vidas estaban condenadas por nuestras fechorías, el Señor mismo estableció un pacto para que cada uno de nosotros, apegados a ese pacto, recibiéramos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Nosotros vemos este capítulo 6 y vemos las actitudes que mismo Pablo exhorta, el mismo Pablo las señala. Vemos primero la cantidad de pecados que cometíamos, algunos de una forma, otros de otra, porque nadie puede decir que no ha pecado. Y nadie puede decir soy mejor que aquel porque yo no hice lo que él hace. Podré no haber hecho lo que él hace, pero hago
hago cosas peores que las que Él hace. Porque nadie está exento de culpa delante de Dios. Así decía la palabra el martes pasado. Todos somos culpables en correlación al pecado por cuanto estamos contaminados delante de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia extiende su mano para que tú te agarres de Él. Cuando ya vemos esta cantidad de errores que se cometían, porque hoy no se les puede decir pecado, Pablo decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los adoradores de imágenes, ni todos los que cometen pecado, para terminar pronto, heredarán el reino de los cielos. Y Pablo dice: y esto erais vosotros. Por eso es que nadie, absolutamente nadie, puede jactarse de lo que es. Y nadie puede señalar a otro y acusarlo de muchas cosas que pueda estar cometiendo, cuando nosotros también venimos de la misma cuna de pecado, de hacer maldad, de hacer miseria, de hacer derrota y de ser parte esencial en el pecado. Yo no soy más que el uno, ni ustedes más que yo. La misma sangre de Cristo ha limpiado y purificado nuestros corazones y nos ha hecho aptos para estar en la presencia del Señor. Es por ello que, a la luz de esta porción que hoy estudiamos, queremos ver algo con respecto a creyendo al plan salvador de Dios. Creyendo al plan salvador de Dios. Porque esa es la esencia de estos 11 versículos. El hecho de mostrar un mundo contaminado, unas personas contaminadas, personas que probablemente no tenían esperanza en Dios, ni esperanza de salvación, pero Dios extiende su mano, los toma, les da libertad, les da perdón, los purifica, los limpia y los adopta como hijos suyos. Y dice el Señor: ahora, dice el verso 11, ahora ya estáis justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Cuando Dios da un sello de victoria como este, ya no hay nada más que hacer en nuestras vidas. Ya lo hizo todo el Señor para la gloria de su nombre. Ya derramó su misericordia sobre cada uno de nosotros. Es allí donde nosotros debemos de demostrar a Dios y a los hombres que en realidad el Señor ha obrado en nuestras vidas. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nadie puede decir que es cristiano y sigue siendo ladrón. Nadie puede decir que es cristiano y sigue siendo adorador de imágenes. Nadie puede decir que es cristiano y sigue maltratando a su hermano, pleiteando con su hermano, murmurando contra su hermano. No puede ser. Porque la sangre de Cristo, para aquellos que han abierto su corazón genuinamente, ha hecho cambios rotundos en nuestras vidas y hace un giro de 180 grados del pecado hacia la bondad de Dios, del pecado hacia la vida eterna, del pecado hacia la salvación. Porque Dios derrama bendiciones abundantes en tu vida y va haciendo de ti personas útiles para la gloria de su nombre. Es por ello que, a pesar de que el mundo condena, a pesar de que el mundo hace señalamientos, y alguien me decía por ahí: es que a mí no me parece esto. Es que no es porque le parezca, es porque Dios así lo ha determinado, así lo ha diseñado y así se lo ha regalado a usted. Todo aquel que abre su corazón delante de Cristo recibe libertad, recibe salvación, recibe perdón y recibe vida eterna.
le guste al hombre o no le guste, Dios te da la victoria de una vez y para siempre. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Si ya el Señor, con ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, te ha dado una victoria tan grande, ¿qué puede hacer el hombre allá afuera o qué puede hacer Satanás en contra de nosotros si ya Cristo lo hizo todo? Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Aunque no resulte agradable para el hombre el saber que su estilo de vida lo lleva al infierno, y aunque no le resulte agradable al ser humano el saber que esa vida pecaminosa que lleva, si no la cambia, si no se humilla delante de Dios, no tendrá perdón ni tendrá vida eterna. El hombre quiere salvación. Usted pregunta al mundo allá afuera, todos son religiosos, todos son hijos de Dios, todos son salvos y todos quieren tener vida eterna. Pero todos quieren tener un pie en la salvación y el otro pie en el infierno. Y eso no puede ser. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. No hay términos medios. No hay términos medios. Aquí no cabe aquello que va a ser usted medio mundano y medio salvo, medio cristiano. No cabe. O es hijo de Dios y se ha humillado delante de Dios y el Señor derrama su sangre sobre su vida, sobre su corazón, lo limpia, lo purifica, lo perdona y le da salvación. O usted sigue siendo un hijo del diablo que no ha entendido que la gracia de Dios está derramándose para todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Que no es la apariencia, no es la religiosidad, no es lo que tú estás acostumbrado a hacer lo que te va a dar salvación, no es lo que tú hagas lo que te va a dar salvación, es lo que Dios ha hecho en tu vida, es ese regalo precioso que el Señor ha derramado sobre ti, es esa forma en la cual Dios estableció que a través del Cristo glorioso nosotros tengamos vida eterna y vida en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Cuando Pablo hablaba con los corintios, les exhortaba precisamente a eso, a que entendieran que nadie que estuviese contaminado podría entrar al reino de los cielos. Y nadie que practicara el pecado y que viviera en el pecado y se embarrara en el pecado puede entrar al reino de los cielos. Debe de haber una limpieza, debe de haber una purificación por parte del Señor para que nuestras vidas sean aptas a la gloria de Dios. No existe purificación, no existe puerta al cielo, no existe puerta a la vida eterna. Porque la única puerta estaría cerrada mientras haya pecado en tu vida. Así es que cada uno de nosotros debe de meditar en su forma de ser, en su forma de actuar y cómo está delante de Dios. Porque no vaya a ser que el día de mañana usted esté diciendo que es cristiano, usted esté diciendo que es acepto de Dios, pero Dios está diciendo de este lado que ni siquiera te conoce. Por cuanto tus actitudes te señalan, tus actitudes te venden y tus actitudes te muestran como un hijo de Satanás en vez de ser un hijo de Dios. Pablo hablaba, hacía el señalamiento y nos hacía ver que si verdaderamente nosotros queremos vivir y conocer la verdad divina, no podemos pasar desapercibido tres detalles importantes que vamos a ver. El primero es con relación a la práctica del pecado, que es condenación. El segundo, que consiste nada menos en cuanto a la relación de salvación, que es la respuesta del pecado. Y el tercero, que consiste también en el hecho de que no deben de haber ni disputas, ni deben de haber acciones equivocadas en nuestras vidas, de tal manera que Pablo señala a quienes
se refiere precisamente cuando les dice que ese tipo de personas no van a entrar al reino de los cielos. Todo aquel que practique el pecado está destinado al infierno eterno. Y aunque se ponga rótulos luminosos, y aunque ande en compañía de muchos cristianos, y aunque aprenda versículos y cante bonito, si no se humilla delante de Dios, no entrará al reino de los cielos. Y así dice Pablo en el verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque Pablo les hacía ver primero la posición que tenemos nosotros antes de conocer a Cristo. Una posición de pecado, una posición de derrota, una posición de miseria. Hemos practicado no uno, sino muchos y muchos pecados. Nos hemos jactado de ellos, aunque nuestra vida ha sido siempre derrotada. Nos hemos jactado de lo que somos. Hemos acusado a Dios, hemos acusado al Hijo de Dios, al Espíritu Santo. Hemos blasfemado en contra de Él, no una, sino muchas veces. Pero mientras estábamos en bruto, teníamos oportunidad preciosa, por cuanto Dios derrama su misericordia, Dios toca los corazones y Dios da oportunidades para que el hombre vea la luz y se acerque a la luz y reciba de la luz. Pero vivir en una forma religiosa, vivir en una forma en la cual estamos creyendo que estamos de la mano con Dios, pero estamos haciendo a Dios a un lado porque nuestras actitudes niegan la existencia de Dios. Pablo les decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque él miraba lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, miraba pleitos, miraba afrentas, discusiones donde palabras salían fuertes. Miraba cómo los hermanos se levantaban e iban donde gente extraña y los ponían de testigos, los ponían a que mediaran entre dos santos a un mundano. Imposible, no puede ser. Máxime aún violentaba la palabra de Dios porque nosotros debiéramos de quedarnos con el agravio. Cuando el Señor dijo: si alguien te da en una mejilla, pon la otra, decía el Señor. Si alguien te pide que le cargues una milla, tú cárgala dos. Si alguien te pide la capa, dale también la espada. Pero hacemos eso nosotros los cristianos. Estamos cumpliendo con ese segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No. Ay, Dios, uno quiere exhortar a un hermano y le sale con la espada desenvainada. Alguien un día me decía, estaba recién venido a este lugar y me dijo: pastor, es que usted no sabe dónde está parado. ¿Cómo no? Le digo: sí sé dónde estoy parado. Estoy en medio de un nido de víboras. Porque eso era la iglesia en ese momento. Un nido de víboras que peleaban entre el uno y el otro, y todos querían tener la razón y se habían olvidado del que estaba allá arriba derramando misericordia y queriendo corregir tal acción. Pero hoy que el Señor ha obrado en cada corazón, ha obrado en cada mente, en cada vida, ahora el Señor te dice: ten cuidado con lo que estás haciendo, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo se lo dice a los corintios y te lo dice a ti también, para que tú te corrijas y cambies tus actitudes y ya no andes de medio mundano, ni andes haciendo cosas que no debes de hacer. Busca al Señor, glorifica a Dios, recibe de Dios y sobre todo, ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando vemos en el verso 10, dice: ni los ladrones
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo hace ver una serie de detalles que empiezan aún desde el verso 9 y que son pecados fuertes, pecados mortales, aunque la verdad que no hay pecados benignos, todo pecado lleva hacia el infierno. Pero el hombre está acostumbrado a engañarse a sí mismo, a tal grado de que quiere excusarse delante de Dios con relación a la ignorancia. Quiere excusarse delante de Dios y decirle a Dios: no, es que yo hice tal cosa porque no sabía. O más aún, excusarse delante de Dios: es que yo no conocía la palabra, porque para eso somos sinvergüenzas, para estar poniendo pretextos a cada rato. Buscamos el desquite en un lado, buscamos el quite en el otro y buscamos el quite en otro, pero en Dios no existen quites. O estás derecho delante de Dios o te vas al infierno. Porque vituperamos la sangre de Cristo con nuestras actitudes. Tenemos de menos la sangre de Cristo con nuestro proceder. Y Dios, que es grande en misericordia, y Dios que es grande en bondad y en su amor, a pesar de lo malo que nosotros hacemos, todavía sigue extendiendo su mano para que tú te agarres de Él y puedas cambiar tus actitudes. Cuando Pablo miraba las disputas que existían en la iglesia de los Corintios, miraba cómo se trataban, miraba cómo se gritaban, tal parecía que la iglesia no había conocido del Señor. Era necesario que alguien con sabiduría de Dios llegara y los exhortara y les pusiera en su sitio. Y entonces Pablo les dice estas palabras, verso 9: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y Pablo lo que hacía ver era también esa posición que nosotros queremos tener en el mundo y delante de Dios. He visto personas que les digo, me da tristeza ver cómo actúan, porque dicen ser lavados en la sangre del Cordero, dicen tener a Cristo en su corazón, dicen vivir una vida cristiana pura y santa, y ven a su hermano y se lo llevan entre las piernas. Ven a su hermano y lo maltratan. Ven a su hermano y no tienen compasión de él. Se venden a las naciones, se venden a los gobiernos, se venden a cualquier persona con tal de tener un privilegio o con tal de tener algo que los haga estar a ellos sobre los demás. Cuando la Biblia enseña que nosotros debemos de tener mansedumbre. Cuando la Biblia enseña que nosotros debemos de tener templanza, bondad, misericordia, y que debemos de dar misericordia como misericordia hemos recibido. Y muchos se jactan hacia los demás y los señalan y los acusan y los ponen en vergüenza, cuando ellos probablemente han sido peores. Por eso Pablo, cuando les habla a los corintios, les dice de esta manera: primero, que no heredarán los reinos de los cielos aquellos que violentan su matrimonio para irse con otra, a aquellos que le roban a su hermano, aquellos que son adoradores de imágenes, aquellos que mienten con facilidad y murmuran
con facilidad levantando falsos contra su hermano con tal de quedar bien, no heredarán el reino de los cielos. Porque el Señor te señala a ti que aún en lo oculto tú haces cosas que son desagradables a Dios, y aunque no se miren a la luz del mundo, pero Dios sí ha visto tu corazón y ha visto tu actuar y no lo puedes engañar. Dios te dice a ti que debes de andar recto delante de Dios. Y Dios te dice a ti que debes de cambiar tus actitudes y ya no ser el mismo de ayer. ¿De qué sirve entonces que yo ande con una Biblia bajo el brazo y con una cara de ángel si mis actitudes niegan a Cristo y niegan toda bondad de Dios sobre nuestras vidas? Si a la primera estoy acusando a mi hermano, a la primera lo estoy señalando, no hay humildad en mi corazón, no hay bondad en mi vida. Dios te da a ti oportunidad preciosa en esta hora, para que tú veas que si tienes actitudes tal vez no graves como las que aquí se señalan, porque ya que aquí aparezca uno que ande siguiendo a otro del mismo sexo, ya sería grave. Ya no sería nada concreto, correcto, por cuanto debe de haber un cambio en nuestras vidas. Pero sí hay pecados que se hacen en lo oculto. Sí hay pecados que se hacen en la cámara de tu cuarto cuando tu esposa o tu esposo no está. Sí hay pecados que se están cometiendo en lo oculto, en pensamiento, en físico y en todo aquello que nosotros hacemos con tal de denigrar a nuestro hermano. Sé de personas que han levantado falsos contra su hermano. Y usted los va a ver, se abrazan bonito, y digo yo, ¿qué cara tienen estos? Y no tienen ni siquiera la más mínima decencia de decirle a Dios, Señor, te he fallado, porque fallándote o fallándole a mi hermano, te he fallado a ti. Y van, y saludan, y besan, parecen Judas. Por cuanto han fallado y han murmurado y han hecho cosas que desagradan al mismo Dios. Pero mira esto, mira hasta dónde Dios es de precioso. Pablo, exhortando a los corintios, les hace ver que no pueden retroceder al pecado, que no pueden retroceder a esa vida mundana, que no pueden retroceder a una vida de pecado. Al contrario, Pablo le dice, antes vosotros eras todo esto. Y cometías agravio y cometías pecado y te pasaba desapercibido. Pero cuando el Señor llegó a tu vida cambió. Tu vida es diferente. Pero no solo es el hecho del cambio. Porque total, si hemos venido aquí solo para cambiar, no tendría ninguna gracia. Dios ha puesto el tapón al pomo y te ha puesto un sello de victoria y te ha dado un regalo que tú no mereces. Te garantiza el Señor y dice así, y todo esto erais vosotros, ladrones, fornicarios, adúlteros, prostitutas, maricones y todo aquello que encierra el pecado, eso éramos nosotros. Pero dice el Señor, ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Todo aquel que es hijo de Dios, comprado en la cruz del Calvario, su vida ha sido sellada para victoria de una vez y para siempre. Y ya no hay más retroceso de ello, porque ya lo hizo todo perfecto Cristo en la cruz del Calvario. Ya te dio a ti victoria, ya te dio a ti la oportunidad preciosa de ser adoptado como hijo suyo. Ya te dio a ti justificación y salvación y vida eterna. No hay retroceso. Debieras de dar saltos de alegría al saber que tu vida estaba muerta en delitos y pecados, mas ahora, por la gracia preciosa de Cristo, tu vida ahora es salva, tu vida ahora es libertad.
Y Dios te dice, ya no retrocedas. No hay retroceso. Ya nosotros no debemos de andar pensando en cómo vamos a hacer con el pecado. No, ya sabemos que el pecado hay que destruirlo. El pecado hay que combatirlo. El pecado hay que desecharlo de la puerta de donde esté. No quiere decir que porque ya el Señor me limpió y me purificó, yo estoy exento de pecado hoy. No. Porque la Biblia dice que aquel que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Pero tú no puedes andarte embarrando en las mismas miserias en las que antes te embarrabas. Ya no puedes andar caminando en los mismos pecados que antes cometías. Ahora tu vida tiene que ser diferente para la gloria de Dios. Con esto termino. Dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios te está dando una respuesta a tus pecados. Dios te está dando una respuesta a tu humillación. Dios te está dando una respuesta a ese momento precioso en el cual tú doblaste tus rodillas un día para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni de que entres a mi casa. Pero sé, Señor, que tú tienes el poder para hacer de mi vida algo diferente. Y esa sangre y esa gracia y esa misericordia de Dios sobre tu vida ha hecho de ti algo perfecto. No lo mereces, pero Dios te lo ha regalado. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Así que cuando Satanás le ande señalando y que el Señor lo reprenda y le ande diciendo, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Y qué es lo que tú ves? Si tú no tienes salvación, que Cristo no sirve para nada, dile al diablo, Dios ha hecho obra en mi vida y tú estás vencido. Dios te venció a ti en la cruz del Calvario y te exhibió públicamente derrotándote en la cruz. Cristo vive y vive para siempre y Él te da victoria absoluta. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a orar al Señor, no sin antes meditar en nuestras vidas. Yo sé que hacer cambios en uno no es fácil. Yo sé que ser diferente no es fácil. Pero de la mano del Señor todo es posible. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes ser diferente, tú puedes trabajar en todas aquellas cosas que han afectado a tu vida. Solo jamás lo puedes hacer. Tienes que hacerlo de la mano con el Señor. Yo te voy a invitar a ti que medites en tu corazón. Y si tú sientes que le has fallado a Dios, es momento propicio de decirle al Señor, perdóname, porque no te he sido fiel. Esta es una relación entre tú y Dios. Solo recuerda que al reino de los cielos los injustos no entrarán. Los pecadores no entrarán. Aquellos que hayan cometido X o Y pecado no entrarán al reino de los cielos a menos que se humillen delante de Dios y confiesen su maldad y su pecado. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
serás salvo. La única forma de salvación es tener a Cristo en el corazón. Yo te invito a que hables con Dios, que le pongas tu vida en sus manos, que confieses tu pecado a diario delante de Dios y le digas: Señor, te he fallado, perdóname, no te he sido fiel. Aquí estoy para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Mi vida la pongo en tus manos para que tú te glorifiques en mí. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú llenas nuestros corazones, porque tú te glorificas en cada uno de nosotros. Señor, perdónanos todo pecado. Perdona nuestras bajezas. Perdona, Señor, nuestras maldades. Límpianos, oh Dios. Purifícanos, Señor. Sé tu Dios obrando, siendo propicio a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.